1.5, pregunta 2, pregunta 3. Correcto. La coste, en un solo Excel mandó todas las hojas del examen, ¿correcto? Sí, sí, ingeniero. En realidad, mi compañero estaba mandando por partes, pero yo le dije, mejor Sí, trata de está juntarlo bien, todo está para... correcto. Ya, Sí, ya, solo quiero ingeniero. confirmar nomás que es así. Ya, ya listo, ingeniero. Sí. Gracias. Lagartos, 2, 3, pregunta 5, 1, 5. Y Team Meta, 1, 1, 2, 1, 5, 2, 3. Ya. Todos tienen su examen entregado. Ya eso de la tardanza lo veo con la fecha de entrega. Trabajos. La práctica 3. Nadie entrega. ¿Hasta cuándo tienen plazo para entregar la práctica 3, delegado? Hasta el sábado, ingeniero. Ah, ya, entonces nadie ha entregado y no hay ningún problema. En la práctica 2 tengo 6 bichitos, tengo Meta, tengo Barney, tengo lagartos, tengo Lacoste. ¿Están todos? ¿Todos han sido mencionados? ¿Hay un grupo que no he mencionado? Son 5, ¿no? Sí, ¿no? Son 5 grupos, ¿correcto? Sí, ingeniero. En la primera práctica, creo que había chequeado la primera práctica y todos estábamos en, en el tema. Sí, porque eso ya lo hice. Ya. Delegado, ¿hasta qué clase teórica hemos hecho? Pues recuérdeme, por favor. O sea, ¿hasta qué clase tiene usted el entregado? Hasta los diagramas de... Hasta 4A, 4B, ¿no? Y hasta la 4B, ingeniero. Pues esta lección es rápida y sencilla. Hasta aquí debe llegar el examen parcial, pero no hay problema, porque esta lección es un complemento, yo diría, y es una preparación a que en el próximo ciclo, con el termocal que enseña la profesora profe Linda, hagan soluciones realmente, ¿no? Y con soluciones ya pueden ustedes, eh, complejas, pueden trabajar los diagramas de fases. Acá hacemos un capítulo de soluciones, que es los fundamentos teóricos, y en diagrama de fases también hacemos un capítulo de diagrama de fases que sea fundamento para los cursos básicamente de metalurgia física, pero hoy en día los diagramas de fases se usan en todo lo que es pirometalurgia, materiales. Entonces, este, no encuentro la clase, maldita. A ver. ¿Qué? No encuentro la maldita clase que carajo. ¿Qué pasó?
Le había cambiado el número. Ya, ya tengo que abrirlo con un file. Ahora se me creó una copia. Carajo. Ya. Ya que no tengo cómo buscar. Sección 5. Ya. Delegado me confirma abriendo la clase que es la clase 5. Delegado, ¿ha descargado el archivo? Sí, ingeniero, está descargando. Un ratito. ¿O alguien que haya descargado más rápido? Deben ver esto, todos deben estar ahí. Sí, profesor, diagrama de fases. Ya. Entonces, este diagrama de fases es prácticamente una extensión de la regla de fases. Es realmente utilizar la regla de fases de acuerdo a lo que Gibbs planeó cuando tan lúcidamente creó la regla de fases. Nos vamos a focalizar en binarios y ternarios. Vamos a hacer mención simple. Mientras tanto, el delegado me puede decir si el termocal está funcionando bien, sobre todo, pruebe a hacer un Kelo y después pruebe sacar. Vayan mirando los diagramas de fases que yo pongo y vayan sacando con el FAT su diagrama de fases para ver las versiones y las diferencias. Eso sería una buena sugerencia, ¿ya? Correcto. Entonces, lo que se dice acá en dos palabras es que la representación gráfica de los equilibrios químicos y electroquímicos
dan origen, cuando se trata de equilibrios químicos, a altas temperaturas, como decimos en el curso, de 0 grados a 2000 grados centígrados, de los equilibrios químicos básicamente de metales, aleaciones y minerales también, ¿no? Rocas y minerales. Entonces, las presentaciones pueden ser muy variadas y pueden tener la composición molar o la composición en peso, la presión parcial, no sé, no, perdón, no sí, hasta la presión parcial puede ser X. En el diagrama de Kelvin hemos visto que la presión parcial es la presión de oxígeno. Normalmente es la composición. En los diagramas de fases tradicionales, su presentación es temperatura contra composición. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aplicar la regla de fases para un binario. Entonces, ¿cuál es la regla de fases? La regla general. Voy a traer mi lista para que vayan acumulando puntos, pues, no después, sobre todo aquellos que están lerdos y no contestan, necesitan acumular puntos. Último minuto. Modesto Montoya acaba de declarar de que Castillo se unió a Perú Libre por las elecciones, o sea, se inscribió al partido para ser el candidato presidencial, pero que no abraza el ideario de Perú Libre, como lo ha dicho ya de otras formas, mientras que Keiko sí es una vieja dirigente del Partido Populista Autoritario, ya ahora se vuelve en el más antiguo del Perú, porque a pesar de que han cambiado de nombrecitos, ¿no? Tiene N nombrecitos, el Fujimorismo tiene N estados alotrópicos, pero sigue siendo el Fujimorismo populismo autoritario, del cual Keiko Sofía no ha renegado. No ha renegado, por más que se le han pasado firmando los dos sendos documentos, ¿no? Pero hay que recordar que el primero que firmó un acuerdo por la democracia fue Castillo con Juntos por el Perú. De ahí siguió la acertadísima acción del cura Barreto, que los hizo firmar el acuerdo de la democracia en el colegio médico. De ahí, Keiko ni corta ni perezosa llamó a la internacional, o sea, la internacional comunista se caracterizaba porque la ideología era universal, era al menos terrena, no sé si querían llegar a Marte con el comunismo, y en consecuencia era una alianza que apoyaba internacionalmente porque decían que los partidos comunistas, por su carácter comunista, eran internacionales. O sea, el Partido Comunista Peruano era un partido internacional. El APRA también era un partido de acción latinoamericana, o sea que el ser partidos regionales o mundiales, y esa historia del comunismo murió con el muro de Berlín, y hoy día se revive por el arcaísmo. Ayer escuchaba a Lucio Tafur decir de que la estrategia de Keiko ha sido ir de la al DIE. Por eso es que doña Keiko hoy día está en plan de que es madre, de que se preocupa por tu agua, que ha hecho tantas promesas que el cálculo que ha hecho un economista es que las promesas hechas por Keiko Fujimori para el primer año suman 17.000 millones de soles,
equivalente al 3% del PBI. Si el comunista Castillo promete ser desestabilizador, la patriótica democrática y no sé qué otros títulos nobiliarios le ha dado el marquesito, sí va a desestabilizar la economía. Lo que pasa es que nosotros y yo sabemos que es una redomada mentirosa, ¿no? Entonces que simplemente está haciendo lo que yo digo que es su partido, populismo, o sea, prometiendo el oro y el moro con tal de embaucar a la gente. No me interesa que prometas, igual que su padre, lo aprendió de su padre, está en el ADN de engañar a la gente con promesas falsas, esencia del populismo. Entonces, y autoritario porque lo que quieren es perenizarse en el poder. Los dos han jurado por su madrecita de que no quieren perenizarse en el poder. Uno es un neófito, aprendiz de brujo, y la otra es una bruja redomada, ¿no? Es una bruja golpista, ha sido golpista con su padre, primera dama de una dictadura, ha sido la que ha desestabilizado al país 5 años, y eso ha tenido una consecuencia funesta sobre las vacunas. Yo quisiera que me permitieran hablar de este tema porque es dramático. Si ya era una desgracia tener 67.000 muertos y estar sextos en el mundo en muertes por millón, después de haber bajado hasta el puesto 12, mientras los demás países han ido haciendo lo que tenían que hacer, el Perú ha ido a paso de tortuga, ha ido petardeado por el Congreso, petardeado por el Fujimorismo, ¿no? Aquellos que decían que la vacuna era agua, que Sinopharm no servía, que toma tu ivermectina, eso ha sido el Fujimorismo y sus aliados. Han petardeado el proceso de vacunación. Entonces, ¿te acuerdan el cuento de que los privados tienen que vacunar? Manejaron esa monserga hasta que todo el mundo le dijo, no hay vacunas privadas, todo se maneja a nivel del Estado. Y ahorita se siguen quejando estos infelices de que el Estado no les quiere autorizar, no les debe autorizar, porque todos los estados están haciendo la misma política del Perú. Desde Estados Unidos hasta el último país sobre la Tierra. Entonces, esa vocación de petardear la vacunación tiene su costo. Esa vocación de dedicarse a seguir con el golpe de Estado desde el Congreso con los 105 safios, se la pasaron. Cuando hubo la oportunidad de rectificar a Vizcarra y su pandilla, ¿qué hicieron? Se dedicaron a acusarlo de que andaba con debilidades por Richard Swing. Después, a removerle viejos juicios que estaban en el Poder Judicial, y lo que ha hecho el Fujimorismo desde el año 2015 inaugura una nueva etapa en la política peruana que es muy interesante. Los primeros acusados de corrupción, los primeros violadores de derechos humanos, desde el 2015 establecen una estrategia de acabar con sus contrincantes acusándolos de corruptos. Al señor Saavedra, que yo le tengo muchas críticas y muchos cuestionamientos, porque ni siquiera era un neoliberal, sino un mercantilista neoliberal, al señor Saavedra osó rozar las arcas de las universidades privadas societarias o negociazos al exigirles calidad, lo que implicó que todas las universidades privadas y públicas también gastaran un montón de dinero en actualizarse en los parámetros que exigía la SUNEDU, que misteriosamente la SUNEDU exigía, calzaba las exigencias de licencia de obra, porque no parecía licencia de educación, que calzaba con la licencia de obra que fue la primera licenciamiento de SUNEDU, donde todas las universidades privadas con fines de lucro que se habían mantenido un negocio más o menos de cara decente, por decirlo de alguna manera, todas tenían, pues, todas eran infraestructuras construidas después del 90. Estos emprendimientos inmobiliarios se habían hecho de inmensos terrenos en todo el Perú, y eran edificios nuevos, entonces cumplían con luz, agua, desagüe, lunas polarizadas, baños limpios y funcionando los desagües, etcétera, etcétera. Sí, las primeras universidades que se licencian son las universidades privadas con fines de lucro que aspiran a hacer un buen negocio, ¿no? Porque supongo que tú puedes poner una bodega y poner una bodega decente, cobrar precios justos y vender cosas sanas, ¿no?
como puede ser un pobre diablo y quieres engañar, estafar a la gente, vende cosas podridas, cosas vencidas, ¿no? Como bodeguero, como empresario, tienes la posibilidad de ser una basura o ser una persona decente. Entonces hubieron negocios, porque desgraciadamente lo mal que estaba era que se hiciera negocio en la educación, pero ya estaba hecho. Entonces hay negocios que se llevaron bien y negocios que se llevaron mal, negocios suicidas que se estaban poniendo la soga al cuello, ¿no? Porque cuando yo estaba fue engaño y aplicando bodeguita al pueblo, ¿no? Cuando tu bodeguita te engaña, te estafa, ¿qué pasa? Nadie va. Y a la otra cuadra hay otra bodeguita que sí es decente, entonces vas a la bodeguita decente y el estafador termina quebrando. Ese es el libre mercado. Entonces, estas bodeguitas, universidades, habían bodeguitas pues mal llevadas y bodeguitas bien llevadas. Las bodeguitas bien llevadas, como le pedían que estuvieran limpias, que tuvieran su salida de seguridad, que tuvieran todo en orden, pasaron al toque. Las viejas universidades, incluyendo las privadas, como la católica, que recién va a ser centenaria, o que acaba de ser centenaria, y todas las universidades públicas que son la mayoría centenarios o cuatricentenarios, como la San Marcos, la única, tenían pues líos desde que San Marcos tenía pleitos, tiene hasta ahora pleitos con la corona española, si esos terrenos del centro son de ellos o de los curas, porque los dominicos fueron los que fundaron San Marcos y no me extrañaría, y al haber heredado San Marcos, el Estado peruano, esa obra de los dominicos, San Marcos es dueño de un montón de inmuebles en todo Lima, sobre todo en el centro, igual que la iglesia. El centro de Lima, las iglesias son dueñas de todo el centro de Lima, ¿no? Puede ser que haya cambiado con el, digamos, negocio inmobiliario, ¿no? Pero básicamente es así. Entonces, la UNI también, pues, andaba con sus pues del año 50, con su seguridad, no les voy a contar lo que ustedes ya también han vivido, y esa exigencia le costó mucho a las universidades tradicionales, porque eran viejas, habían sido desatendidas por el Estado. Si el Estado no le da plata a las universidades públicas para que inviertan en desagües, ahí vieron cómo se pasaron por lo menos un par de años los canales abiertos en la UNI, ese era el licenciamiento y la plata que había tenido que dar el Estado. Teníamos buenos profesores, excelentes alumnos, que es la esencia de una universidad, pero no teníamos luz, agua, desagüe, terrenos saneados, porque había que estar con todo pagado a la municipalidad, con las cuentas al día de los arbitrios y todo. Entonces fue un licenciamiento que favoreció a las universidades privadas con fines de lucro que tenían su bodeguita ordenada. Y Saavedra apostaba por la bodeguita ordenada de Raúl Díez Canseco, por eso es que se volvió un mercantilista. Pero las bodeguitas mal llevadas, que eran la mayoría, y que hacían unos negociazos, se tiraron encima de Saavedra y lo odiaron a muerte. Y el fujimorismo en particular, porque su universidad consentida a las peruanas se fue al diablo. Otras universidades que manejaba los fujimoristas se fueron al diablo. Y otras universidades también, ¿no? Entonces, odiaron a muerte a Saavedra. Y el fujimorismo inventó en el 2015 el engendro los corruptores mayores acusar de corrupción. Acusaron de corrupción a Saavedra, que había unas computadoras que habían comprado con pantallas así, que el teclado era así, que habían pagado mucho, y Saavedra era el culpable, Saavedra censurado afuera. O sea, censuraron un ministro, sacaron un funcionario de alto nivel del Estado por acción política. Eso es lo que se hace en los partidos comunistas en la época clásica de Mao Zedong y la Revolución Cultural. En la Revolución Cultural, un grupo de estudiantes se reunía y decía que el profesor era agente de la burguesía, enemigo del pueblo, y ese profesor terminaba cargando caca de vaca en las alturas de los Andes. Ese era la política. O sea, la acción política para sacar y poner gente, eso es comunismo puro, duro. Es así ha sido el comunismo, que así es, supongo, hasta ahora, donde pudiera existir todavía. Entonces, de ahí se dedicaron a eso. Entonces, siguió la cantaleta, les fue exitosamente. ¿Y por qué? Porque Pablo Kuczynski, es interesante, porque dicen que el profesorcito no tiene nivel de estadista. Pero díganme ustedes, viéndolo así a lo lejos,
y leyendo su currículum vitae, PPK no era el mejor presidente que jamás pudimos soñar. ¿Qué dicen ustedes? PPK no era un presidente, pero que tenía un tipo al que lo creen Asperger, que ya a los 22 años, 23 años ya era doctor y estaba, no, tenía máster, nunca fue doctor, pero ya estaba trabajando en los grandes bancos. O sea, era un funcionario de altísimo nivel de los bancos. Como dicen, no hay hombre con suerte. Y eso pasa mucho con muchachos latinoamericanos como ustedes que se van a Europa, hasta ahora pasa, hacen un doctorado, una maestría, pero resulta que hay una empresa privada que quiere abrir un negocio en América Latina y no tiene un tipo inteligente, de alto nivel y que domine el español. Y dicen que PPK tuvo esa suerte al comienzo, las estrellas se le alinearon, él era un tipo brillante como estudiante, recomendado por sus profesores, pero dominaba español. Y parece ser, no me acuerdo qué banco importante necesitaba expandirse en América Latina, y PPK agarró un nivel espantoso. O sea que era un tipo de altísimo nivel, que había desarrollado puestos elevadísimos, que había sacado proyectos grandiosos. Bueno, siempre fue el de la puerta giratoria, como dicen, el que nace, pues, ¿cómo le dicen? El que nace rengo hasta que se muere, ¿no? Entonces, siempre PPK cogido del mismo pie. Bueno, resulta que ese soñado presidente fue uno de los más incapaces que hemos tenido. ¿Y saben por qué? Porque don PPK estaba viejo, y lean ustedes el libro de este muchachito de la Encerrona, ha escrito un libro que se llama Keiko versus PPK, de ahí estoy sacando estos datos. PPK no gobernaba. PPK, él en su historia personal, le debe mucho a Rodríguez Pastor Padre, que también era un último funcionario de la banca internacional, y que lo acogió como su calichín a PPK porque le vio, pues se veía él reflejado, era su hijo putativo, y entonces él le tenía mucho cariño y consideraba eso que hoy día llamamos su mentor. Zavala, el ministro de Economía de PPK, también era su calichín del College de Londres, no sé dónde estudió, y era su alumno, y lo agarró a él como su brazo derecho, y PPK no hacía nada. PPK todas las mañanas iba a nadar al golf, porque le habían dicho que tenía presión alta y que tenía que nadar. PPK no gobernaba Zabaleta, creo que era, ¿no? El que tenía una hermana también que era alta funcionaria. Y este tipo era un profujimorista, y este tipo consideraba que PPK no tenía que aliarse tenía que aliarse con el fujimorismo sí o sí. Entonces, cada vez que había un requerimiento de los 75 safios fujimoristas que estaban en el Congreso, agachaba la cabeza. Le advirtieron que iban a sacar a Saavedra y no hicieron nada, lo dejaron caer, lo dejaron en el de Saavedra, con Saavedra, sus pares, yo no soy sus pares y por eso lo critico, lo traicionaron, lo trataron como una basura, y el tipo, dentro de su lógica neoliberal, era un tipo correcto. De todos modos hay que aplaudirlo porque implementó la SUNEDU, una SUNEDU privatista, sí, un ministerio de educación pro educación privada, sí, también eso es el señor Saavedra, pero estaba a años luz pues del señor Acuña, estaba a años luz del señor Pepe Luna, estaba a años luz de la pandilla de los Ramírez y a años luz de la pandilla fujimorista en general. Entonces lo odiaron a muerte, y hasta que no le cortaron la cabeza, porque uno, no le perdonaban que era un malista. Entonces ya para ellos los fujimoristas trataban a Saavedra del comunista, para que acuérdense cómo les gusta el Chaplin, el comunista de Saavedra con el comunista de Humala, entonces era su enemigo jurado. Y ese enemigo jurado, la mafia de los 75, lo sacó. De ahí se dedicaron a perreñar el golpe de Estado contra PPK, hasta que reventó el chupo cuando sacaron a PPK, pusieron a Vizcarra, y Vizcarra, que era un cholo vivazo, otro cholo vivazo como Castillo, Mosca, pero sí, Vizcarra, sin ninguna bandera y un oportunista,
Miren, fue tan inteligente y oportunista que hizo el referéndum, que fue un gol de media cancha, se metió al pueblo en el bolsillo, y hasta ahora es lo único que nos ampara frente a estos safios. Saben que los 105 safios han inventado una nueva legislativa para preparar todo para el próximo gobierno que suponen que es el Fujimori, ¿no? Entonces, están haciendo los cambios constitucionales, o sea, están haciendo tropelía y media estas bestias, no han terminado con que mataron a Inti y Brian, que pusieron al infeliz de Merino, no han acabado su faena, sigue la faena. Entonces, estamos en esta situación de que estos gobiernos han sido el continuismo de lo mismo del fujimorismo. Y lo que hizo el fujimorismo fue cambiar su estrategia a la lucha contra la corrupción política. Entonces, PPK era un corrupto, PPK era un tal por cual, no tenía que ir al Poder Judicial, no tenía que pasar pues por los filtros del Poder Judicial, sino que le hicieron maoístamente un linchamiento político y lo hicieron renunciar. PPK pues estaba de su cómoda vida de viejo, gozando de los últimos años, no iba a incomodarse pues de dar la pelea, se fue tranquilo. El que ha sido la pelea y bien fue Vizcarra, pero tenía rabo de paja. Igual, el partido comunista queiquista le dijo que era enemigo del pueblo y no esperó y encima que tenía la corrupción de tener debilidad por Richard Swing, ¿no? Entonces todo eso se juntó el marxista-leninista, Partido Comunista Queiquista y Panangán, juicio político, afuera Vizcarra. Entonces ya les ha quedado la sangre en el ojo, o sea, ya se acostumbraron a comer huevo, así que ya saben cómo va a ser el próximo congreso y cómo van a proceder. Pero resulta que, como dice el dicho, el ladrón es el que está gritando acá ladrón, ¿no? Y eso parece la gente no quiere darse cuenta, ¿no? Entonces, en esa situación estamos llegando y si hay algo seguro es que la señora Fujimori recibió plata de Odebrecht, es más que seguro que recibió plata del Banco de Crédito. Y hablemos del Banco de Crédito. ¿Para qué un banco le va a dar plata? ¿Usted que un banco invierte en los pobres, invierte de buen corazón? No hay ser más interesado y fenicio que un banquero. A cambio de eso vino los octógonos. Y en los octógonos, ¿saben quién está metido? Añaños. Porque el negociazo de las gaseosas que hizo Añaños, que el cholito cholo soy, no me compadezcas y toma tu gaseosa para que te dé diabetes, ese es el señor Añaños. Hoy día, Acuña y Añaños son los mecenas de la ONG Phil de Vargas Llosa. O sea, plata como cancha y plata como tapas, porque Vargas Llosa recibe plata del Partido Popular, que es el mecenas, que es el avalador de su internacional. Entonces hoy día no hay internacional comunista, hoy hay internacional neoliberal. Viene un venezolano a hablarnos de lo que tenemos que hacer los peruanos. Pero la Cancillería, cuando Mujica y Evo Morales se pronunciaron, la Cancillería salió a protestar. Al señor Wagner parece que le salió la prista y el señor, este jovenzuelo que fue chavista en sus inicios, viene a despotricar y para que votemos por Keiko, y todos lo aplauden. El marquesito viene y hace su show en una casona colonial arequipeña. Es todo un mensaje, ¿no? Como han visto las fotos, ¿no? El Castillo parado en un cerro en el Puno lleno de gente y Keiko con el marquesito, con el príncipe, ¿no? Porque el marquesito ni siquiera ha venido, pues ya está viejo, mandó su mensaje por Zoom. Ahí estaba Cateriano, ahí estaba Raúl Díaz Canseco. Entonces, las universidades de negocio, y ese es el daño más grande que le ha hecho el fujimorismo al Perú, según reflexionando y llegado. No solo que aceptó el consenso de Washington de privatizar todo, cosa que hizo Chile y Colombia también. Y muchos países exsocialistas de Europa tuvieron que aceptar eso, porque en esa época del 90 era o acepta directivas del Fondo Monetario Internacional y el consenso de Washington, es decir, privatizar todo, disminuir el Estado a lo más pequeño posible y que no intervenga nada del rol subsidiario. Eso le impusieron, esa agenda se le impusieron
a los ex países socialistas como Polonia, como Rumanía, etcétera, ¿no? Y también lo pusieron en América Latina a Colombia, Chile y Perú. Pero Colombia y Chile siguieron otro destino, siguieron un camino neoliberal, es decir, como en Estados Unidos, neoliberal. Nunca permitieron el funcionamiento de universidades privadas con fines de lucro. En el Perú, el fujimorismo aceptó el modelo neoliberal, el consenso de Washington. Los agentes que lo han cumplido ha sido Boloña. Saavedra era el último de los agentes del consenso de Washington finalmente, que vino al Perú a ver si acá en el patio trasero estábamos haciendo lo que había ordenado los patrones del norte. Y entonces se implementa en el Perú esa política neoliberal, pero sin olvidar la rancia cuño del mercantilismo que viene de la colonia. Entonces el Perú se volvió neoliberal y mercantilista, es decir, cada negocio que se hacía tenía que tener un negociazo, es decir, un aval del Estado, los monopolios, las universidades privadas con fines de lucro con exoneraciones tributarias, los megafundios de las irrigaciones que hizo el Perú a costa de que pagamos todos con nuestros impuestos, se vendieron a precio de huevo a la décima, bueno, no sé, ya no me acuerdo la cifra, pero por lo menos era la mitad de precio de lo que costaba un hectárea. Hoy día tenemos fondos que tienen 80.000 hectáreas, o sea, Velasco y la revolución agraria, olvídense. Entonces, y en cuanto a la política, pervirtió la política. ¿Por qué? Porque estas universidades, con fines de lucro, eran partidos políticos clientelistas. Y el paradigma de eso es el señor César Acuña, el partido clientelista más grande del Perú, que maneja una universidad con la que hay un ping-pong de negocios e intereses. De ahí también lo hizo Pepe Luna, pero Pepe Luna era pues más achoris, más bodeguero maleado, ¿no? Mientras que Acuña era un bodeguero vivo, ¿no? Sabía que el negocio era el negocio y que no había que atentarlo. Serrano Chotano, pues inteligente. Y a las peruanas que también, pues, fujimorismo, parece que el test mental es, si no eres bruto, no eres fujimorista. Fracasaron, pues, ¿no? Fracasaron por su incapacidad de manejar un negocio. Pero estas universidades dieron origen a la perversión de la política. Si Fujimori ya era un apolítico, entre comillas, y se volvió un populista autoritario con su dictadura, los partidos clientelistas hijos del fujimorismo siempre han actuado a favor del fujimorismo, es decir, Acuña, Pepe Luna, Raúl Díaz Canseco. Raúl Díaz Canseco desde la UCIL beneficiada por el señor Saavedra, ¿no? Ese es un negocio aparte que yo no entiendo hasta ahora. Unos me dicen que Saavedra no se metía a ese nivel y había otros que decidían. Bueno, cuando tienes un cargo público eres responsable tú, punto. Entonces, lo peor que ha tenido el fujimorismo no solamente es la corrupción, la violación de derechos humanos, sino que acabó con la vida democrática del país y fomentó el nacimiento de estos partidos que son la muerte de la democracia. El clientelismo es la muerte de la democracia y lo demuestra aliado con el populismo autoritario que dejó. Entonces el fujimorismo dejó un partido populista autoritario que sigue haciendo estragos en la política peruana y creó sus hijos, sus engendritos, que son los partidos clientelistas, ¿no? Entonces, así estamos para el domingo. Bien. Entonces, la pandemia, el continuismo quería ocultar que las muertes que hemos tenido por la pandemia son consecuencia del sistema de salud decadente, desastroso, que los 30 años no han sabido superar. El modelo no ha sabido responder ante la precarización laboral, ante la desigualdad y ante la falta de salud, salubridad y obras públicas para el pueblo. No ha podido, no ha cumplido ese rol que se suponía que iba a cumplir. La empresa privada iba a resolver todo, íbamos a tener educación maravillosa, salud maravillosa, infraestructura maravillosa. ¿Qué tuvimos? Negociazos maravillosos que favorecieron a unos pocos y reventaron a la gran mayoría. Peajes, créditos al 80%,
salud, que tengan que la gente arruinarse para pagar una cama UCI y no se hizo nada. Y Vizcarra no hizo nada, por eso Vizcarra es el continuismo. Y Sagasti, lamentablemente, tengo que decir que sí. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque es muy sencillo. El desastre que recibió Vizcarra del sistema de salud debió ser denunciado, debió tomar medidas radicales a favor de la vida de la gente y no lo hizo. Dejó que siguiera el negociazo del oxígeno, hizo el negociazo de las pruebas rápidas, hizo el negociazo de las clínicas privadas con las que nunca se metió, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes son los responsables directos? Este Zamarro de Zamora, la carita de atún de la Macetti. ¿Y quién creen? Pues el Ibazo que está ahorita en el Ministerio de Salud, el padre del monopolio del oxígeno, el señor Ugarte, que en el 2010 con Alan García le dieron el monopolio del oxígeno a las empresas privadas. Y ahí está la esencia del modelo fujimorista. Se dijo que la iniciativa privada maneje el oxígeno. ¿Y qué hizo la iniciativa privada? La iniciativa privada, lógicamente, hizo negocio con las empresas. El monopolio del oxígeno funcionaba para dar oxígeno a las empresas privadas, al sector industrial. No le interesaba el sector médico, eso era una cosa menor para ellos. Cuando el sistema hace crisis porque está subdimensionado el abastecimiento de oxígeno a los hospitales, revienta la PUS, revienta el problema. Entonces no es cualquier cosita, es una cosa que viene de 30 años. Y lo que han querido estos sinvergüenzas de Willax y Pandilla, ¿no? Ahora todo es la prensa concertada, el chivo expiatorio. El Vizcarra corrupto es el responsable de todas las muertes. No, señores. Vizcarra es responsable por el continuismo, por no haberse atrevido a cambiar las cosas, y el plan de muerte que empezó, porque teníamos 30 años de déficit de salud, siguió imparable, y con su cuota de corrupción, no lo dudo, con Vizcarra. ¿Qué hizo el Congreso nuevo que se dedicó a perseguir a Vizcarra? O sea, siguió con el libreto fujimorista de dar golpe de Estado congresal, el mismo libreto que desde el 2016, que perdió las elecciones, planificó hasta hoy día. Entonces, ¿quién es responsable de los 180.000 muertos y contando? Porque cada día va a subir más, ya están en 184.000. Nos ha llevado a ser el primer país con muertes por millón. Tenemos 5.500 muertes por millón, que ningún país, el país que nos sigue, que creo que es un país ex socialista de Europa, está con 3.000 muertes por millón. Bulgaria puede ser, no me acuerdo. Entren a la página de la BBC y vean el reporte del Instituto John Hopkins. Ahí sale todo. Entonces, tenemos solo 10% de vacunación. Gracias, señor Bustamante. Gracias, Willax, ¿no? Gracias, Fujimorismo. Entonces, acá hay responsables. Y estos tres responsables directos son Zamora, son la señora Macetti y este que se hace el tercio ahora, ¿no? Dice que los muertos siempre han estado ahí, solo que los muertos los hemos pasado de la derecha a la izquierda, ¿no? Imagínense. Lo que se quiso fue engañar a la gente, marear a la gente. ¿Para qué? Para que se siguiera saliendo. No reclamara que la infección, que es por aerosoles, se daba pues en el hacinamiento. En el hacinamiento, en los mercados, el hacinamiento en el transporte, y todo eso era la causa. No, pero que salgan porque el negocio no puede parar, porque las chucherías chinas estaban amontonando en los almacenes y había que crecer el ejército de informales. Por eso es que el ejército de informales va a pasar de 70% a 85%. Esta clase media precarizada que ganó algo de riqueza con el superciclo de los minerales y no se debió a la brillantez de los empresarios, sino al superciclo de precios de la industrialización de China, que tuvimos una mejora económica global, no solamente en el Perú, sino en todas las economías de América Latina hubo ese impacto del superciclo de las materias primas. Entonces ya saben, pues el domingo, ¿no? ¿Quién es el responsable de esta situación? ¿Y quiénes son sus cómplices, no? Sagasti no ha cambiado, no ha denunciado el modelo que causa estas muertes. Ya ha puesto al ministro de Economía
el guachimán, o sea, el guachimán N que tiene los misterios de economía, de guardar que el modelito no falle, ¿no? Y que siga el negocio viento en popa, que es este señor que en la segunda pandemia dijo de que habíamos alcanzado la inmunidad de rebaño por contagio. El señor economista se metió a un monólogo, peregrinó esa tesis con un par de sinvergüenzas más, y este señor es el que hoy está en el Ministerio de Economía y Finanzas. Es el continuismo, o sea, el guachimán número N que hemos tenido desde los 90 en el Ministerio de Economía, salvo un par de excepciones, creo, en la época de Humala y Toledo, que hubieron ovejas negras, ¿no? Durante muy poco tiempo. Entonces, Sagasti tiene ese tema, pero no hay duda que Sagasti está haciendo un gran esfuerzo con las vacunas, ha revertido la situación de las vacunas, pero señores, estamos con todos nuestros vecinos tienen una tasa de vacunación, 14 Ecuador, Bolivia tiene 13, Chile pues ya tiene 90% de vacunación, o sea, con por lo menos una vacuna aplicada, Brasil 25 y Colombia anda por ahí en 30, creo. Somos los que tenemos más muertes por millón de la región, hasta encima del irresponsable, del salvaje, del retrógrado de Bolsonaro, ¿no? Que es el causante de las muertes, él sí directamente en Brasil, porque un país tan poderoso, con tanto dinero, con tanta infraestructura de salud, que se esté muriendo tanta gente, ahí sí tienen que decirle, es el señor Bolsonaro, él es el responsable directo. Pero en el Perú, Vizcarra recibe un desastre, y él no es capaz de corregir ese desastre y sigue en el continuismo, maquilla las cosas, porque lo que acá se ha hecho es maquillar cifras para un objetivo económico, que la gente siga saliendo, que la economía no, dice que no se detenga. Sí, lo que no se detuvo, señores, fue la muerte. 10% de la población volvió a pobreza porque éramos una clase media precarizada, no tenemos una clase media sólida. En los países del resto de la región, creo que Bolivia nos sigue con 8%, pero en Chile y en Colombia la pobreza ha bajado 3-2%, porque encima en Chile y en Colombia han dado N bonos a la gente, y esos bonos han sido los que han evitado que la gente caiga en pobreza. De alguna manera eso ha ayudado a la gente a que no caiga tanto en pobreza. Pero acá, ¿qué se hizo? No hay necesidad de bonos, ya estamos inmunizados de tanto contagio. Todo ha sido un asqueroso engaño, una mentira horrorosa, monstruosa, genocida. Entonces ustedes juzgarán ahora por a quién le van a dar su confianza el domingo. Bien. Entonces lo que quería explicarles ahora es aplicar la regla de fases, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener acá un eje A de moles A, ¿no? Acá tenemos un eje de moles A de 0 al infinito. Y acá tengo un eje de moles B de 0 al infinito. Este sistema está libre de presión, libre de temperatura, y en consecuencia el volumen ya está definido, ¿no? Si tengo P y T definidos, tengo definido el volumen. Y entonces, lo que vamos a hacer es poner acá esto, un eje vertical, que va a ser la temperatura. Vamos a fijar este volumen a una presión constante. Entonces, ¿cómo era la varianza del legado? ¿Cómo era la varianza? Fórmula de la varianza. De 4 menos phi. No, la fórmula general de la varianza. Acá tienes que empezar de cero. Cada vez que ves un problema nuevo, tienes que empezar por poner tu fórmula de Gibbs. ¿Cuál es la fórmula de Gibbs? Ay, ay, ay. Era Componentes C, más 2 menos número de fases, ingeniero. sí, Por favor, ¿puede repetir uno solo? Y muchas gracias. La señorita que dijo.
Número de componentes más 2 menos número de fases. Más 2. Menos, ¿no? Ingeniero. Menos phi, ¿no? Yo no me acuerdo. Yo tengo que... Ingeniero, no se le escucha. Se acaba de interrumpir la conexión. Gracias. O sea, ni siquiera... Tanto dicen que se privatizó y se arregló todo. Recording stopped. Quizás no me han escuchado. He preguntado... ¿Cuántos componentes tiene este binario Lacoste? Entonces, Alarcón no está presente. Ingeniero, no está compartiendo. ¿Ah? No está compartiendo. No, pero igual contesta, pues, ¿cuántos componentes, cuánto es C de los binarios? No necesitas compartir para decirme eso. ¿Dos? Sí. Efectivamente, Pocho. Había un los comentaristas de mi época, era Pocho Rospigliosi. Y decía, el Didi decía, no sé cuándo, tiraba un florazo así como él, y el otro decía, ¿qué opinas, Didi? Efectivamente, Pocho. Ya, entonces, efectivamente, Pocho, son dos. Muy bien. Entonces, Lacoste está jugándose su puntaje. Les aviso a despertarse. Ya. Ahora, 2, ¿qué representa Lacoste? ¿Qué variables externas representa 2? ¿Qué representa 2? Presión y Entonces, temperatura. ¿ah? Presión y temperatura. Correcto. ¿Qué cosa hemos dicho que hemos fijado? ¿Qué hemos fijado? Volumen. Constante. No, Presión no lees constante. acá, bueno, puse Presión y presión temperatura. constante. Presión constante, PITB, presión constante. Entonces, como tenemos 2 de 3, o sea, 2 representa PIT, al fijar la presión, entonces la varianza va a ser 3 menos phi. Y como le vamos a poner restricciones, sería 3 menos phi. Y la forma de presentarlo va a ser así. Voy a establecer una recta acá, donde voy a tener la fracción molar de B. Entonces, lo que yo voy a tener acá es un plano. Este plano tiene P constante, entonces un plano isócoro, ¿no? ¿Correcto? Entonces, en esas condiciones, entonces, yo voy a tener un plano XY, cuya varianza va a ser 3 menos phi. La varianza máxima que voy a tener, ¿cuánto será? En este plano, ¿no? Pues acá vamos a tener un diagrama cualquiera, ¿no? Con XB acá. Entonces,
este plano de acá, ¿cuál va a ser la varianza máxima que tenga este plano? Lacoste, ¿cuál va a ser la máxima varianza? Cuando phi es 0, profesor. Ya. ¿2? No. No, la 2, sí. Porque nunca puedes tener cero fases, pues. No tienes, si tienes cero fases, ¿qué significa? Que el sistema es homogéneo, ¿no? Bueno, todavía hay una fase, o sea, no puede haber cero fases. Cero fases significa la nada. Entonces tiene que haber por lo menos una fase, ¿no? Entonces la máxima varianza va a ser 3 menos 1, 2, ¿no? ¿Entendieron? Entonces, una fase va a tener 2 grados de libertad. Se va a mover en el plano XY, ¿no? El eje Y es temperatura. Yo podría hacer, y en algunos casos es necesario, hacer P contra X, sobre todo en cuestiones de gases y esas cosas, ¿no? También se estila hacer P contra X, pero nosotros como metalurgistas y en materiales, lo que siempre vamos a buscar es hacer binarios T contra X. ¿Está claro? Entonces, ya tenemos nuestra fórmula, ya tenemos nuestra fórmula. Recording in progress. Volvamos a la clase. Ya tenemos nuestra fórmula. Le voy a borrar esta porquería, pues no borra. Entonces, ya tenemos claro que en los binarios que vamos a usar, entonces, vamos a aplicar la varianza. ¿Cuánto es la varianza entonces en este binario? ¿Cuál es la fórmula de la varianza para este binario? Lacoste, conteste. ¿Cuál es la varianza para este binario? 3 menos phi. 3 menos phi. Entonces, bueno, acá más o menos lo ponemos. Entonces, pero esto es consecuencia del análisis de la regla de fase general, ¿no? Nunca, bueno, yo no lo hago de poner de memoria porque me mareo. Yo, por ejemplo, ahora la quería poner, no podía, por eso me empecé yo. ¿Qué hice yo? Inmediatamente me retrotraía a la fórmula general y de ahí lo deduje para el espacio que estoy analizando. Pues está analizando un plano, ya vimos cuáles son las variables que están en ese plano. Tenemos dos componentes, ¿no? Miren, por ejemplo, acá se vuelve a presentar el caso de que tengo el cobre y el níquel, y otro binario es el MgO-NiO. El MgO-NiO va a ser justamente una estructura de escorias, y van a ser los componentes fundamentales, y los constituyentes fundamentales o componentes MgO y NiO, porque no vamos a poder descomponer la escoria en magnesio y oxígeno, o níquel y oxígeno, ¿no? Puede ser que haya alguna fase 2MgO.NiO, no sé, ¿no? Eso sí podría ser un constituyente que podría llevarnos a tener C menos R, ¿no? O sea, 3 constituyentes menos una reacción, 2 componentes. O sea, siempre son 2. Como hemos fijado la presión, tenemos 3 menos phi. Y ya sabemos que lo máximo que puede valer la varianza es 2, ¿no? Entonces, Lacoste, aplique la regla, yo voy a poner una X
y usted va a aplicar la regla de fases en esos 3 puntos. ¿Cuál es la varianza en el punto 1? La coste. ¿Cuántas fases tiene en el punto 1? Una, Ya, pues, ¿cuál es la varianza? 2, Ya que usted lo dice con una duda, supongo que así estará para el domingo. Ya, eso quiere decir que, ¿cuál es la única fase presente? Dígame usted. ¿Qué fase es la única que hay? líquido, líquido. Líquido. Eso quiere decir que usted en el espacio líquido puede moverse en el eje X o en el eje Y, ¿no es cierto? Tiene 2 grados de libertad. ¿Correcto? Ahora, en el punto 2, que es este de acá, ¿cuántas fases hay? Tres fases. ¿Cuántas? Tres. A ver, díganme cuáles son. Diga las fases 3, pues. Sólido líquido. Entonces, ¿son 3 o 2? Dos. 2. Entonces, la regla de fases va a ser, ¿cuánto va a ser la varianza en ese punto entonces? Según la regla de fases que hemos definido. 1, 1. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto se llama un uso, ¿no? Forma de pescadito, si quieren, ¿no? Esa forma de pescadito de uso. ¿Cuántas fases tenemos acá? Tenemos una zona bifásica, ¿no? ¿Correcto? En toda esta superficie, en toda esta... También la jerga, así como los geólogos tienen su jerga mineralógica, los metalurgistas y materiales en los diagramas de fase tienen una jerga. Entonces, a esta forma de uso, a esta forma donde tengo un líquido y un sólido, le llamo que es una laguna. ¿Ya? Entonces, que puede hasta tener cierto sentido, pero así es el nombre, mala suerte. Y entonces la laguna está definida por 2 curvas, ¿no? La curva de líquidos y la curva de sólidos. La curva de líquidos es el último líquido, o sea, es el último líquido que pasa al líquido más sólido, ¿no? Entonces, lo que pasa con este líquido, este punto, es que está al equilibrio con un sólido. ¿Un líquido de qué composición? De esta. ¿Un sólido de qué composición? De esta. Y la composición de la aleación será esta, ¿no? XB. En ese punto, vamos a hacerlo al ojo por ciento. En este XB, en este punto de acá, entonces vamos a tener dos fases, un líquido de composición de composición 1 y un sólido de composición 2. ¿La costa es una novedad para usted o ya lo sabía? ¿Qué tal si empiezan por contestar por lo menos, ah? La coste. Le voy a no, pasar lista de la coste para eliminar a los que no están en clase, pues. No, no le toman el pelo a la gente que sí Pero está. ¿cuál era la pregunta? No la escuché bien. No sé, yo voy a pasar lista a la coste en primer lugar, ¿ya? Para borrar a los que no están.
Alarcón no está. Alberca, Sí, presente, ingeniero. Alberca, no está. Berrospi, Presente, ingeniero. Choque, Presente, profesor. ¿tantos siguen problemas o ya se incorporó? Ugarte, Presente, ingeniero. Vega, Presente, ingeniero. ¿Alarcón se ha incorporado o no? Sí, ingeniero. Sí, acá. ¿No ha estado acá recién entrado o No, no entré está usted? hace una hora entré. Sino que ya justo había pasado asistencia y no quise no Ya, interrumpir. muy bien. Ya. No vamos a hacer... Qué pesadilla esta tontería. Adoptado ya. Ya, entonces, Alarcón, usted conteste, pues. Sí, justo le había comentado, no le había escuchado bien la pregunta. La podría repetir. Si están escuchando mal, me tienen que decir. Yo voy a estar feliz hablando como loco y no tengo ni idea de lo que está pasando. Ya. Entonces, lo que les decía era de que en este punto XB, ¿no? Vamos a tener un líquido de una composición 1 y un sólido de una composición 2. Alarcón, ¿a esto le parece familiar? ¿Ya lo ha estudiado esto? ¿Lo ha visto en qué curso o no? Cuando están esas dos fases en solidificación, ¿no? He visto cuando hablamos del acero. Que se dan esas Usted fases. ha llevado el curso de solidificación. Y estoy llevándolo. Ya, muy bien. Entonces, ¿por qué se demoran tanto en contestar si saben tanto? Entonces, yo estoy perdiendo mi tiempo. Entonces, Alarcón, ¿le suena conocido si le digo que aplique la regla de la palanca para que me diga qué porcentaje de sólido y qué porcentaje de líquido tenemos en esta aleación XB? Analíticamente, explíqueme cómo haría. Pero vamos a tener un segmento 1X y un segmento X2 y un segmento 1,2, ¿no? Entonces, ¿cómo calcularía la fracción de líquido de esa aleación? Y considerando esa parte cantidad entre el total, con referencia al total. ¿Ha escuchado hablar de la regla de la palanca? No, sinceramente ¿No? no la tengo en la mente. No. No. Entonces, que otro compañero del grupo conteste. Ya usted creo que contestó algo. A ver, Vega, aplique la regla de la palanca. ¿Cómo sería el valor analítico, lógicamente, porque no tiene números, del sólido que está en esa aleación? Ingeniero, disculpe, aún no lo había escuchado eso. Recién voy a investigar eso. Ah, no conocen. Qué raro. ¿Ya llevó fisicoquímica? Sí, pero hace tiempo lo llevé, me he olvidado un poco. De repente, una Pues, repasada y puedo recordarlo quizá. yo estoy más viejo que usted. Imagínate qué me queda si usted que te ha llevado hace 12 meses. O sea, usted es de mi club. No se acuerda de nada, porque si usted ha llevado un par de semestres, ¿cuántos semestres serán? No creo que sea hace 5 años, ¿no? Ugarte, ¿qué dice? ¿Igual? No me acuerdo, ingeniero. Ya. Entonces, ninguno del grupo Lacoste se acuerda. Yo, profe, ¿Quién es yo? ya Recuerden que yo no lo del estoy grupo viendo. de Team Meta. Ah, ya, muy bien. Entonces pasamos a Team Meta. Tienen que hacer esfuerzo para ganar su puntito Lacoste. Hasta ahora van con medio punto, ¿eh? Está un poco penoso. Ya, Team Meta. Entonces, si los segmentos son 1, X y 2, ¿no? Entonces tiene el segmento 1X, el segmento X2 y el segmento 1,2. Y yo le pregunto, ¿cuál es el porcentaje de líquidos de la aleación X? ¿Cuál sería su respuesta? Primero esto, el porcentaje en peso del No necesita, dime pues segmentos nomás, pues usted es de la uni. porcentaje de 1 menos el porcentaje de donde se queda del X
sobre Hábleme de pues, segmentos, aquellos, pues, ya, o sea, ya, tiene usted 3 segmentos ahí, el 1, 2, el 1X y el X2. Ya, 1, 2 hábleme de sobre segmentos. 1 Por eso se sobre llama la regla de la palanca, porque es geométricamente visible. Claro, 1x sobre representa 1, porcentajes, ¿no? De pesos, disculpa. Representa porcentajes en pesos, pero estamos haciendo la cuestión analítica. Ya, ahora hable, por favor. sería 1x sobre x2. Uy, ni idea. 1X representa el líquido o el sólido. El líquido, no el sólido, sólido. Es el opuesto, acuérdense. Cuando le enseñan la paporreta, porque si no les enseñan la regla de fases y su aplicación al diagrama, entonces les hacen paporretas, ¿no? Entonces la paporreta que le deben haber dictado es la regla de la palanca. El segmento opuesto representa ¿no? Una cosa y el otro segmento. Entonces, 1X representa la fase opuesta, que sería líquido o sólido. Sólido, Y X2 representaría ¿qué cosa? líquido. Líquido. Entonces, si yo le he preguntado el porcentaje del líquido, sería, ¿cuál es el segmento del líquido? X2, Entre el segmento total. ¿Cuánto es el segmento total? 1, 2. Entonces, ese es el porcentaje de líquido de la aleación XB, ¿no? Y el porcentaje de sólido será el otro lado, ¿no? O sea, el porcentaje de sólido será el opuesto al sólido, que sería 1X entre 1, 2, ¿correcto? Sí. Esa es la regla de la palanca, ¿ya? Entonces ya está usted notificado de la regla de la palanca. Este es el diagrama oro-plata. Ah, ya. Una cosa que estamos viendo acá es un diagrama un tanto singular. Es como, ¿por qué no se borra esta porquería acá? Ya. Entonces, este tipo de diagrama binario tiene un nombre característico o características singulares, ¿no? Es un sistema binario constituido por dos componentes, eso ya lo hemos aclarado, pero donde solo tenemos solubilidad total al estado sólido y solubilidad total al estado líquido. Estos dos componentes A y B tienen máxima solubilidad, máxima intercambiabilidad. Esa intercambiabilidad cuando se trata de metales, y supongo que también de óxidos, pero no me quiero meter porque, digamos, el cobre-níquel, quiere decir que el radio atómico del cobre es muy similar al del níquel, y que son totalmente intercambiables. Es decir, el sitio que ocupa el cobre en la estructura cristalina, lo puede ocupar el níquel y viceversa. O sea, son totalmente intercambiables. Y el estado líquido, bueno, el estado líquido se considera que es una fase y que son totalmente solubles, pues, ¿no? El líquido es totalmente soluble, ¿no? Entonces la línea de líquidos es el último líquido puro y la línea de sólidos es el último sólido puro antes de pasar a líquido más sólido. Entonces, una de las aleaciones de máximo interés para el metalurgista físico como extractivo es el diagrama oro-plata o plata-oro, como lo presenta justamente, este es un diagrama del FAC. Desgraciadamente, este diagrama es muy, no visualiza todo el diagrama. Lo que sí nos muestra es que el oro y la plata serán inmisibles o totalmente solubles al estado sólido. ¿Qué nos dice el diagrama? Team Meta.
Son solubles. Totalmente. Eso quiere decir que un oro puede ocupar el sitio de una plata y una plata en un sitio del oro a cualquier proporción, ¿no es cierto? ¿Y eso cómo se va a reflejar en la metalurgia extractiva? Que ¿Saben cada cómo vez se va a que hay oro reflejar? hay plata. Y donde haya oro va a haber plata, ¿eso es lo que dijiste? Sí. Muy bien, ya se ganaron un punto, ¿ah? Anda por el segundo punto, ya estás tú. Oye, me tienes que hacer acordar que ya ganaste un punto. La Costa ha ganado medio punto con sangre, sudor y lágrimas. Entonces le interesa intervenir a la Costa para cerrar su puntito, aunque sea. Entonces, muy buena respuesta. Y esto tiene que ver, ¿saben qué? Es muy importante este diagrama tonto. Les cuento la anécdota de un gran mineralogista, Jorge Sáez. Jorge Sáez era un profesor que había hecho su maestría en Alemania y que en los años 80 ingresó a la UNI como jefe de prácticas. Era un joven profesor jefe de prácticas. No sé si eso fue antes de hacer su maestría en Alemania o después. Pero la cosa es que estaba el doctor César Canepa, que era una eminencia mineralógica. Hasta hoy día creo que es el mineralogista peruano vivo más importante del Perú. Ojalá que siga vivo. Pues, un viejo de 86 años que a los 80 años se fue a la carretera que sube a Ayacucho, se compró un terreno y él construyó una casa ahí y ahí vive con su mujer feliz. Y el viejo a los 80 años hizo una casa. Y yo, a los 80 años, ¿dónde estaré yo? Sí estaré. Y Jorge Sáez era un excelente profesor, enseñó hasta los 90 por ahí, hasta que fue amenazado por Sendero Luminoso. En la facultad hubo 3 profesores amenazados por Sendero Luminoso, 2 geólogos y un metalurgista. Los geólogos se fueron. Gracias a la amenaza de Sendero Luminoso, los 2 geólogos terminaron su doctorado, porque uno se fue a Rusia a hacer su doctorado, donde había estudiado la maestría, y Jorge Sáez se fue a Alemania a estudiar su doctorado, donde había hecho su maestría. El terco serrano cusqueño del profesor de metalurgia, como buen cholo, no se asustó y dijo: yo me quedo, que me maten. Sigue vivito y coleando hasta hoy. No tuvo la misma suerte el doctor Ludeña, a la que el populismo autoritario terrorista de Sendero Luminoso lo asesinó al doctor de mecánica, el ingeniero mecánico, doctor Abelardo Ludeña. O sea que la historia del senderismo no es novedad, pero debemos traducir senderismo, populismo autoritario. Populismo autoritario son las hordas de Donald Trump tratando de asaltar la Casa Blanca. Populismo autoritario son los partidos que quieren asaltar el poder. Ya no vía terrorista, guerrillas, eso ya es el pasado. Por eso es que Sendero Luminoso, encima, dentro de los grupos populistas autoritarios, se le considera un arcaísmo, ¿no? En los 80 querer imponer una guerrilla terrorista, una guerrita terrorista, era pues ridículo. Y por eso es que terminaron en el ridículo. De lo cual sacó provecho el habilidoso Montesinos, que ya ha dicho que va a votar por Keiko, ¿no? El habilidoso Montesinos, como buen jefe de servicio de inteligencia, le puso la agenda al senderismo, por lo menos en el último año de su loca carrera suicida. Entonces, nosotros no estamos extraños a estos movimientos. Empieza como populismo autoritario y terminan en feroces dictaduras, ¿no? Entonces, lo que tenemos que decir es que va a haber minerales que son muy ricos en oro y van a tener ppm de plata. Es decir, en la naturaleza es muy difícil que encuentren oro de 24 quilates, ¿no? 24 quilates significa 100% de oro, ¿no? Es una medición de joyeros, ¿no? Los quilates es una medición de joyeros. 24 quilates oro puro. En la naturaleza vamos a tener oro de 23, 22 quilates generalmente, o oro de 24 quilates con ppm de plata. Entonces, todo eso es posible en la naturaleza. Lo que sí se ha estudiado es que los yacimientos epitermales de oro, que son los típicos yacimientos que producen oro hoy día en el mundo, los más populares, los más peligrosos desde el punto de vista ambiental por la enorme masa de residuos que dejan en las minas que explotan,
van a ser de alta sulfidización y de baja sulfidización. Cuando tenemos un yacimiento epitermal de oro de alta sulfidización, lo que vamos a tener es un oro con escaso contenido de plata. O sea, ahí sí podemos tener oro con 1%, medio por ciento de plata o ppm de plata. Ese es el caso de Yanacocha. Cuando tenemos un yacimiento de oro de baja sulfidización, vamos a tener altos contenidos de plata. Yo he visto análisis donde el oro de estos yacimientos tiene 70-30, como el latón, ¿no? 70 de oro y 30% de plata. Eso lo permite el diagrama porque, como hemos dicho, al estado sólido es totalmente soluble, ¿no? Entonces, TeamMeta haga rápido un análisis de fases. Lógicamente que eso que estamos viendo acá es la laguna, sino que está mal hecho. Eso es lo que hace el FAC en su versión comercial, ¿no? Pero lo que estamos viendo es esto, ¿no? Pero no solamente estamos viendo esto, sino algo que no se distingue y que si ustedes hacen una... A ver, lo que sí creo que podemos hacer es un agrandamiento mejor. Vamos a hacer un agrandamiento. No, ni así se nota. Bueno, acá parece que no hay cruce. Se me acaba la batería, A este lado no hay cruce, vamos a ver al otro lado. ¿Qué le pasa a esta mierda? A este lado, no me recuerdo si hay un cruce, pero podría haber un cruce. Entonces, lo que quiero manifestarles es que cuando tenemos un diagrama, con laguna, esta laguna, ya lo voy a dibujar acá encima de manera artesanal, podríamos tener un diagrama que tenga una laguna, dos lagunas. Es decir, se cruzan las líneas, pero al cruzarse esas líneas no generan un equilibrio de tres fases. Sigue habiendo dos fases, ¿no? Porque en la laguna solo existe dos fases. Entonces, partiendo del principio ese, TeamMeta analice la regla de fases acá, en la recta de abajo y acá, en el estado sólido. Entonces, ¿cuál será la varianza en el punto 1? TeamMeta. 2. Lo escucho mal. 2 dijo, ¿no? ¿Y cuál es cuántas fases tiene presente? Dos fases. Tiene varianza 2 y tiene dos fases. ¿Cuál es su regla de fases? 3 menos... Una fase. Ya, por eso. Entonces, ¿cuál es la varianza? 2. ¿Cuál es la única fase que hay? Están demorándose demasiado. Yo al final lo que voy a hacer es correr y terminar la clase. Si no colaboran ustedes, ya ustedes estudian por su cuenta. No hay problema. Entonces, ¿cuál es la única fase que existe? Sólido. Acá arriba, sólido. Líquido, profesor. Líquido, pues. Ya, entonces, asumiendo que acá hubiera un cruce, teóricamente, que no lo hay para el caso del oro, pero lo vamos a hacer así. ¿Cuál sería el análisis de fase? ¿Cuántas fases va a haber en ese punto de cruce? 2. 2. Un sólido y un líquido con la misma composición, ¿no? ¿Cuál es la varianza en ese punto? 2.
Aplique su La regla de varianza es fases. 1, ¿Cuál es su profe. regla de fases? 3 menos phi. Si usted dice que hay dos fases, ¿cuál es la varianza? Conteste. La coste 3 menos 2. 3 menos 2, la coste, ya se ganó el punto la coste. Me hace acordar la coste que ya tiene un punto, ¿ya? Ya, entonces, Team Meta tira la toalla. Se queda con su punto. O sea, los otros grupos intervienen, si se demoran una eternidad y no quieren contestar, y es problema de ellos. Ahí se corta la intervención del grupo, y si vuelve a haber rondas, verán ya la forma de ellos de avanzar, ¿no? Entonces, vamos habiendo dado la vuelta, bueno, vamos a ver a lagartos. Lagartos, entonces, en el tercer punto acá abajo, ¿cuánto es la varianza? 2, ingeniero. ¿Y cuántas fases tengo? ¿Cuántas fases tengo en el tercer punto? En el tercer punto, bueno, veo 1. Una. Uno ¿Qué líquido. fase es? ¿Fase líquida? No, eso no sería fase líquida. ¿Qué Sólida, cosa creo. sería, pues? Sólida, ¿Ah? sólida, creo que ingeniero. Sólido, el oro, pues, tanto floro que les daba el oro, igualito no entienden. Ya no sé, pues. ¿Qué puedo hacer? Ya. Entonces, el primer tipo de diagrama que estamos estudiando es el diagrama de el binario de solubilidad total al estado sólido y el líquido. Quiero aprovechar esta transparencia para indicarles entonces que cómo debemos leer esto. O sea, por ejemplo, este fue mi trabajo en maestría para el ternario fierro cobalto cromo, era determinar la zona de laguna de la fase sigma. Entonces, era tener este uso, y con la microsonda se golpeaba en un punto, por ejemplo, ¿no? Se golpea. ¿No? Se golpeaba en este punto y entonces la microsonda te daba la composición del sólido y la composición del líquido, ¿no? Entonces, el experimental del diagrama de fases consistía en tocar infinitos puntos, ¿no? Bueno, lo que permitía el aparato y el costo y todo eso. Entonces, se dan cuenta que sacábamos infinitos puntos de la curva de arriba y la curva de abajo. Entonces, con todos estos puntos yo podía hacer una regresión matemática y obtener el modelo del uso, ¿no? El modelo matemático de la curva de líquidos y el modelo matemático de la curva de sólidos, ¿no? Entonces, así es como se determina esa curva en un diagrama de fases, ¿no? Entonces, cada una de esas rectas horizontales se llama conoda. O sea, a esta zona bifásica se le llama laguna, y a estas rectas, las infinitas rectas horizontales que definen una laguna, se les llama conodas. Ahora, pregunta. Una conoda sí está al equilibrio, porque tenemos un grado de libertad, ¿no? O a una temperatura define un sólido y un líquido, ¿no? A esta temperatura define un sólido y un líquido. O a esta composición, no veo el puntero el miércoles y no sé cómo agrandarlo. Opciones de puntero. Ya. Ahora sí lo veo. A esta composición defino una temperatura.
Por eso es que se habla de un grado de libertad. Solamente o muevo la composición o muevo la temperatura. No puedo mover las dos a la vez. Entonces, pongan atención, lagartos, a la siguiente pregunta. ¿Esta conoda está al equilibrio? ¿No? Esta conoda de acá. ¿Existe equilibrio entre esos dos puntos? No existe, profesor. Porque no está a una temperatura. O sea, tiene 2 grados de libertad, pues, ¿no es cierto? Sí. 2 temperaturas y 2 composiciones. No puede ser, eso no es, ¿no? Las conodas están respetando la regla de fases. Si tengo 2 fases, solamente tengo 1 grado de libertad. O muevo la temperatura o muevo la composición. No puedo hacer más. En las zonas bifásicas sí tengo 2 grados de libertad, ¿no? Tanto en el líquido como el sólido puedo moverme libremente, ¿no? Por eso es que decimos que el oro en la naturaleza puede tener cualquier composición de oro y plata, ¿no? Puede haber plata con un 99% o sea, plata del 99% con 1% de oro, como puede haber 99% de oro con 1% de plata. Plata metálica, ¿no? Lo que pasa es que la plata normalmente está como sulfuros, sulfatos, carbonatos, de toda la haya, ¿no? Entonces ya entendieron el concepto de conodas, ¿no? ¿Está claro? ¿Está claro, Team Meta, lo que es una conoda? Sí, profesor. Ya, muy bien. Miren este diagrama. Este diagrama, cuando lo estudiamos de 1400 grados centígrados para arriba, corresponde a un diagrama de solubilidad total al estado sólido y líquido, ¿no? Porque estamos ignorando lo que está pasando en el subsuelo, digamos, ¿no? Acá sí observan ustedes este cambio de pendiente, ¿no? Entonces no es que sea un punto de 3 fases, o una fase, es un cambio de pendiente y hay 2 fases en equilibrio, ¿no? Miren, ¿ven estas líneas punteadas? ¿Todos observan las líneas punteadas? ¿Qué tal si me contestan? Ingeniero. ¿Sí o no? Ingeniero. Sí. Sí. Esas líneas punteadas, les expliqué cómo se saca de manera experimental las conodas, ¿no? Yo lo que tenía que hacer era fundir mi aleación de fierro, cobalto, cromo a distintos porcentajes. Por ejemplo, isoterma a 1100 grados. Isoterma ternaria era lo que yo hacía. Y lo que hacía era congelar la estructura, ¿no? En metalurgia física se congela la estructura. Si yo quiero conservar la estructura de 1100 grados, lo que hago es enfriar violentamente mi probeta, y esa probeta adquiere la morfología, me va a enseñar la micrografía a 1100 grados, porque se quedó congelado, ¿no? Normalmente yo lo que usaba era nitrógeno líquido, ¿no? Por eso me llama la atención que acá se discutiera que el nitrógeno líquido es dificilísimo de conseguir, cuando en cualquier laboratorio, cualquier pinche laboratorio, incluido el laboratorio de física y de química de la UNI, nitrógeno líquido hay. Entonces, si hay abastecimiento de nitrógeno líquido, ¿cómo es posible que no podamos tener cámaras portátiles de nitrógeno líquido? O sea, para mí, esa es la dependencia tecnológica que el mercachiflismo mercantilista neoliberal nos ha llevado, porque el haber desabastecido de producción de medicina, no producimos medicinas, con las justas producimos medicinas para animales, ¿no? Es la famosa ivermectina, que era para animales de uso veterinario, y que a unos locos se les ocurrió que era bueno para la salud. Bueno, no vamos a discutir ese detalle ahorita, porque en la mañana he vuelto a escuchar al respetabilísimo Gorriti sosteniendo de que la ivermectina funciona, pero Gorriti es un buen periodista, pero no es un buen médico ni un buen inmunólogo. Entonces no tiene autoridad moral ni ética para hablar, ¿no? Hable de lo que sabe. Y esa es una regla de oro en la vida. Entonces, lo que vamos a tener acá con estas líneas punteadas es que lo que está diciendo el autor de este diagrama es que esto probablemente él ha sacado puntos matemáticos de este lado
y después lo que ha hecho es hacer la proyección matemática, ¿no? Es decir, no están verificados estos datos. Él los ha asumido, probablemente, siguiendo el modelo, ¿no? Si yo deduzco el modelo, saco esto. Entonces, cuando vean líneas punteadas en el diagrama, es porque hay polémica, porque él sabe perfectamente que hay otros autores que dicen otra cosa. Eso es lo que significa esas líneas punteadas. Pero, de todos modos, ven que este uso, esta laguna, tiene un cruce, ¿no? ¿Correcto? Entonces, lo que tenemos es, por encima de 1400 grados, solubilidad total al estado sólido y solubilidad total al estado líquido. Pero por debajo, miren ustedes que aparecen varias cosas. Vamos a focalizarnos en la principal. Acá aparece una fase sigma. Este es un diagrama fierro-cromo. En los diagramas fierro-cromo, níquel o fierro-cobalto-cromo, como lo que fue en mi tesis de maestría, la fase gamma de los aceros es muy importante porque es la fase austenita. La fase austenita es deseada porque tiene resistencia a la corrosión y resistencia mecánica, ¿no? Mientras que la fase alfa, que es todo lo que está acá, ¿ven? Todo esto es alfa, es una fase, esta es cúbica de cara centrada y eso hace que estructuralmente sea más manejable, más resistente. Y esta es una fase cúbica de cuerpo centrado que es menos, mecánicamente menos trabajosa. Encima, cuando yo enfrío brutalmente esta fase alfa, me va a dar origen a lo que se llama la martensita. ¿Alguien ha escuchado hablar de la martensita? ¿Sí o no? No. ¿El silencio? No. Bueno. Es una fase muy importante en el tratamiento térmico de los aceros y que le da una super dureza. O sea, yo logro que una pieza adquiera una super dureza superficial debido a la formación de la martensita, que se consigue enfriando abruptamente la ferrita. Entonces, tenemos acá una fase gamma que está aislada, es una islita nomás. ¿Qué es lo que predomina en el diagrama en el estado sólido? ¿Qué fase predomina? El alfa. Lagartos. ¿Cuál? El alfa. El alfa, ¿no? La ferrita alfa. Es otra vez la jerga metalográfica, hace llamar a la ferrita alfa cúbica de cuerpo centrado ferrita, ¿no? Ahora, la ferrita puede ser magnética o amagnética. Lo que está diciendo es que toda esta zona blanca, la ferrita es amagnética, o sea, no tiene propiedades magnéticas. Pero en esta zona celestita está la ferrita magnética, ¿no? ¿Ven? Ven acá abajo, ¿no? ¿Están viendo la zona celeste? Sí, ingeniero, ferrita magnética, ¿no? Ya. Ahora, eso no significa que apliquen regla de fases. Todo diagrama de fases, o sea, todo diagrama trata de acumular la mayor cantidad de información posible. Entonces, como esta aleación fierro-cromo es la base de toda la producción de imanes, ¿no? De todos los motores eléctricos, todo eso van a tener aleaciones fierro-cromo. Entonces, es importante que en este diagrama incluyamos la zona de magnetismo y amagnetismo. ¿Por qué? Porque si yo quiero producir imanes, entonces, ¿dónde produciría imanes? ¿En la zona blanca o en la zona celeste? Lagarto está Celeste. Celeste, profesor. Pero eso no significa que haya, o sea, del punto de vista de fases, ¿cuál es la varianza en la zona celeste? A ver, empecemos por ahí. ¿Cuántas fases sólidas tienes en la zona celeste? Sería 1. ¿Cuál es la varianza? Sería 2. 2. Igualito que acá, ¿no? Si me voy a la zona blanca, acá en la zona blanca, ¿dónde está alfa? ¿Cuánto es la varianza acá? 2. ¿Cuánto es la varianza en la zona amarilla, que es austenita? 2. 2, muy bien. Y miren ustedes acá tienen una rareza que es una laguna vertical, ¿no?
se distingue, que tiene un punto de inflexión también, ¿no es cierto? Ah, sí, sí. Ajá. Ya, la zona verde, ¿cuál es la varianza en la zona verde? En la zona verde. Dos Dos. también. Dos. ¿Cuáles son las fases presentes? Sólido. Las fases presentes. Ya has estado, sí, es cierto, está muy bien. Miren, es una laguna al estado sólido, porque normalmente estamos hablando de lagunas al estado sólido líquido, ¿no? Acá es una laguna al estado sólido. En consecuencia, si la varianza de la laguna es 1 y tengo dos fases y estamos en el estado sólido, ¿cuántas fases sólidas tengo en la laguna verde? Sí. Lean, nomás acá está escrito. ¿O no están viendo la imagen ustedes en su casa? Dos, profesor. Dos, ingeniero. ¿Cuáles son? Ferrita y austenita. O sea, alfa y gamma, ¿no? Si lo quieren decir Sí, corto, ingeniero. alfa y gamma, si quieren hablar como los geólogos que hablan de sus minerales, ¿no? Que dicen marmatita, lutita, ustedes pueden decir ferrita y austenita, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, y acá abajo tenemos otras rarezas. Este diagrama de fierro-cromo, yo me acuerdo que al comienzo solo presentaba la parte de arriba, ¿no? Era pues una paporreta. Pero después descubrí que este diagrama es bien complejo, me había olvidado en mis estudios también. Es que yo estudiaba más el cobalto cromo que el fierro cromo. Entonces, la fase morada es una sola fase, ¿no? Fase sigma. Ajá. Sigma. Pero tiene una zona roja que, ¿cuál es la varianza de esa zona roja? La varianza sería 1, ¿no? Sería 1 porque hay dos fases, ¿no? ¿Cuáles son las fases que están presentes? Ferrita y fase sigma. Ya. Por ejemplo, bueno, así es cuando ustedes vayan a hacer sus estudios afuera va a pasar lo mismo, ¿no? Al extranjero me ponían a estudiar la parte que no era atractiva del fierro cobalto cromo. ¿Cuál era la parte que no era atractiva? Yo debía de poner las fronteras para que en el ternario no apareciera la fase sigma. O sea, era tecnológicamente importante, pero el negocio era estudiar los imanes. Pues, pero a mí no me dejaban estudiar los imanes, a mí me hacían estudiar que delimitara, esa era mi tesis de maestría, delimitara la zona sigma. Mientras que el muchacho francés que hacía el doctorado hacía el diagrama fierro cobalto cromo y veía las pruebas para magnetizar, o sea, para producir magnetos más poderosos con esta aleación. O sea, antes de la aparición de las tierras raras y de todos estos nuevos conceptos, ¿no? Sobre todo de las tierras raras, los imanes más poderosos que se descubrieron que podían reemplazar al fierro silicio justamente porque la fuente más importante de aleaciones magnéticas era con el fierro cromo, pero era muy caro. Pues de ahí se dieron cuenta que el fierro cromo sí sirve porque tiene ciertas propiedades mecánicas y tiene ciertos usos mecánicos. Pero el fierro silicio es baratísimo, no tiene ninguna propiedad mecánica, por eso es que si ustedes dejan caer un imán de este tipo, de repente se destroza. No tenía propiedades mecánicas. Entonces, lo baratito para hacer industrialmente imanes es fierro silicio, ¿no? Y en mi época, cuando yo estaba en Francia, la novedad era el fierro cobalto y el fierro cobalto cromo. Los japoneses habían empezado haciendo ¿se acuerdan que antes alguien ha conocido los cassettes, las cintas de cassette de música? De repente sus abuelitos, sus papás todavía Sí, tienen sus ingeniero. cassettes, no ahora, ¿no? Escucha ahí Bienvenido Amor, escucha Chin Chin de Jimmy Sandy, todas esas canciones se escuchaba en discos de 45. Eran, o sea, los muchachos siempre hemos tenido recursos limitados, lo que aspirábamos era comprar un disco de 45 que traía dos canciones, lado A y lado B. Ya los acetatos grandes, el long play, traía 10, 15 canciones. Hasta que en los 70 aparecieron estos rockeros, las catedrales de la música, que se inventaron hacer dos canciones de un lado, cada una duraba media hora, 20 minutos, un desastre.
rompieron con los esquemas de la canción, el single que duraba pues 3 minutos, ¿no? ¿Cuánto será? Que duraba un 45 por un lado. Y después aparecieron las cintas, los cassettes, ¿no? Entonces todo el mundo andaba con sus cassettes. Los japoneses fueron vanguardia, y la Sony fueron vanguardia en la creación de los Walkman y todo eso, porque los cabezales eran de fierro cobalto cromo, o sea, imanes muy poderosos y muy compactos, muy pequeños, ¿no? Entonces, en esa época era el boom, pues, ¿no? Y a eso me entretenía yo. Bien, entonces, miren, la fase sigma es una fase repudiada en el mundo de las aleaciones de aceros inoxidables y similares, como aceros para imanes, porque tiene una característica que es totalmente fragilizante. Cuanto mayor sea mi porcentaje de fase sigma en mi aleación, mayor será la capacidad de fragilización. Entonces, mediante tratamientos térmicos y una serie de manipulaciones, y como los imanes requerían alto contenido de cobalto cromo, o sea, lo que era atractivo para hacer el imán era el cobalto cromo, entonces se estaba en la frontera de la aplicación con la fase sigma, ¿no? Por eso es que mi tesis de maestría era de la sigma y el francés sí hacía toda la parte. Era un contrato con una empresa de Grenoble que se llamaba Unimag, que producía imanes en la zona, ¿no? Esa es la relación que existe entre universidades y centros de investigación, centros de investigación de las empresas y las empresas mismas, ¿no? Pues normalmente había un ingeniero de Unimag que venía a controlar todo el trabajo y el avance de las tesis, porque eso le servía para llevarlo a su empresa, a aplicarlo en la producción de los imanes. Y también le encargaban a este laboratorio la elaboración de los datos termodinámicos de estas nuevas aleaciones que no tenían correlato, no había data termodinámica, ¿no? Por eso le decía que el Laboratorio de Termodinámica y Fisicoquímica Metalúrgica de Grenoble era un centro productor de datos termodinámicos, ¿no? Esa parte yo no me ocupaba, yo estaba en la parte tecnológica de aleaciones magnéticas, ¿no? Entonces, la fase sigma tiene esta característica y esta singularidad, porque no me parece haberla visto en otro diagrama, recibe el nombre de descomposición espinoidal. Es decir, la fase sigma se descompone en dos fases, ¿no? Alfa gamma de baja concentración de cromo y alfa gamma de alta concentración de cromo. La gracia es que la fase alfa que se genera al lado izquierdo es magnética y la fase alfa que se genera a la derecha es amagnética. Entonces, había un interés porque los imanes estaban por acá, ¿no? Con el cobalto incluido. Entonces, desde el punto de vista del análisis de fases, que hayan estas líneas punteadas, o sea, cuanto más baja sea la temperatura, los diagramas van a tener más incertidumbre. ¿Por qué? Porque a altas temperaturas sí es fácil alcanzar el equilibrio, ¿no? O sea, experimentalmente es fácil alcanzar el equilibrio. Por eso es que al comienzo del estudio de la metalurgia, la pirometalurgia era puro diagramas de equilibrio, porque el equilibrio que se conseguía a altas temperaturas era muy cercano a la realidad. Pero cuando más bajamos las temperaturas, la cinética es mucho más lenta y eso hace que el equilibrio se alcance con gran dificultad. Entonces hay que hacer tratamientos horas. Yo recuerdo que en mi caso creo que he hecho tratamientos térmicos de una semana para que a 600, 800 grados el ternario mostrara las fases en equilibrio, ¿no? Porque era lentísimo, ¿no? Entonces, por eso es que cuando estamos a bajas temperaturas va a haber muchas líneas punteadas, porque las líneas punteadas reflejan que hay polémica, ¿no? Un autor dice esto, el otro hizo un año de... En esto llegué a ver que habían tratamientos térmicos de un año para obtener el equilibrio, lo más cercano al equilibrio termodinámico, ¿no? Mientras que esto se obtenía al toque, ¿no? ¿Y cuál era? Yo como trabajaba alrededor de la fase sigma, prácticamente yo hacía aleaciones con 60% de fase sigma. Entonces cuando sacaba mi bloque
de fusión del horno de inducción para llevarlo a tratamiento térmico, a veces se me caía pues la aleación. Si era una aleación que tenía bajo contenido de fase sigma, no pasaba nada. Pero un día se me cayó una aleación que creo que tenía pues 60% de fase sigma. Y la aleación que era un crisolito de unos 30 gramos, ¿no? No sé cuántos gramos, 30 gramos, pongamos. Se cayó al suelo la aleación de fierro cobalto cromo y se destrozó como si fuera esos vasos de vidrio de seguridad. Han visto que hoy día la cristalería buena hace hace vasos, platos de vidrio de seguridad, que si cae al piso se destroza en miles de bolitas y no corta. Igual por eso también los parabrisas de los automóviles son vidrios de seguridad, ¿no? Que son de distinta naturaleza, porque creo que en el vidrio de seguridad del auto hay una placa en medio, es un sándwich, ¿no? Pero el vidrio de seguridad es que simplemente tiene un tratamiento térmico que si se cae, se va a descomponer en miles de partículas pequeñas. Y yo me quedé impresionado porque yo estaba manejando un metal, ¿no? Fierro, cobalto, cromo, y cuando se cayó al piso se destroció como un vidrio. Entonces les cuento esto porque cuando se habla de fase fragilizante es eso. Esta fase sigma, que es cuadrática centrada, es totalmente frágil. Y una aleación puramente martensítica, yo no he trabajado aleaciones martensíticas, pero imagino que si yo tengo una lesión puramente martensítica y se me cae al piso, probablemente haga lo mismo. Pero les aseguro que la fase sigma, conocida como fase fragilizante en toda la industria de aceros especiales, es el enemigo porque realmente es como un vaso de vidrio de seguridad que se destroza. Pero ese flores para que vean que lo interesante que es este mundo de los diagramas de fases, ¿no? Entonces, la zona morada, ¿cuál va a ser la varianza, lagartos? O sea, donde hay fase sigma, ¿cuál es la 2. varianza? La varianza es 2. 2. ¿Y cuántas fases tenemos? 1. Y a la izquierda, ¿cuántas fases tenemos en la zona roja? Tenemos 2 fases y la varianza sería 1. O sea que acá tendríamos infinitas conodas también, ¿no? Acá podríamos trazar conodas. Y de hecho es lo que hacía yo, pues yo determinaba estas conodas con la microsonda, ¿no? La microsonda de Castaing, que es un invento francés, que hacía el microanálisis, ¿no? De las aleaciones. Entonces, ¿tienen alguna pregunta sobre este diagrama? ¿Quedó alguna duda? ¿Alguna Profesor, una cosa pregunta. pendiente? Sí, por favor, pregunte. Pues, es de otro tema esto. ¿Cómo se puede hacer el acero nanocristalizado? La verdad es que no tengo idea, pero nanomateriales, Lo que he escuchado de los materiales nanocristalizados que son más resistentes a impactos. lo que sí te puedo hablar es de los vidrios metálicos. Es un tema que conozco, que lo voy a tratar bueno, ahorita de una vez. Es que necesitamos ver cuando hable, me haces acordar o me vuelves a preguntar, cuando hable de los diagramas con punto eutéctico. Los diagramas con punto eutéctico, ¿ya? Hazme acordar. Ahí voy a mencionar los vidrios metálicos que tienen que ver en parte con esto. Exactamente de nanotecnología no sé yo mucho. Yo te recomendaría que hables con Orfelinda, que creo que está trabajando en nanomateriales, ¿ya? O la gente de ciencias que trabaja en nanomateriales. En la uni hay varios equipos poderosos de nanomateriales, en química, en minas y en física, ¿no? Y bueno, sí, vamos a ver si invitamos a alguno de estos especialistas a que nos hable de estas aleaciones, si sabe algo, ¿no? Si descubro alguno de estos investigadores que esté al tanto de eso. Estoy pensando en el profesor, el liberteño, ¿cómo se llama? Hay un profesor que se dedica al spattering y esas cosas, y a nanomateriales también.
Bien, entonces, con lo que respecta a este diagrama, las dudas están esclarecidas, está claro. Sí, ingeniero. Observen que el hilo conductor para entender este diagrama, ¿qué cosa ha sido? ¿Qué concepto hemos usado para entender este diagrama? Las fases. La regla de fases, ¿se dan cuenta? Entonces, lo que clásicamente se hace en los cursos de metalurgia física o los que tratan este tema es, hoy día vamos a estudiar el diagrama fierro-cromo, mañana vamos a estudiar el diagrama, qué sé yo, níquel-cromo, y pasado sin fierro, ¿no? Y así hasta el infinito y más allá. Es una forma arcaica, es una visión arcaica de estudiar. Estos diagramas, el hilo conductor es la sencillísima regla de fases. De ahí ya podemos hacer nuestros trabajos tecnológicos, ir al microscopio, ver qué forma tiene la ferrita, qué forma tiene la austenita, porque normalmente tienen formas características, ¿no? Por ejemplo, la fase sigma tiene una forma de petate que se llama, ¿no? Bueno, eso vamos a ver más adelante. Entonces acá hay ¿cómo leer un binario? Acá está dramatizado la regla de la palanca, ¿no? Entonces, ahora todo el mundo entiende lo que es la regla de la palanca, ¿no? A ver, rápidamente, Lagartos, aplique la regla de la palanca a X1 y de forma analítica, o sea, mediante segmentos, dígame qué segmento representa el líquido, el porcentaje de líquido de X1 y el porcentaje de sólido de X1. Asumiendo que tenemos una recta LT y dos rectas pequeñas LX y XT, ¿no? ¿Cuál sería el porcentaje de sólidos? Lagartos. Si tiene otro grupo quiere contestar. Si el grupo se demora, quiere decir que ya no quiere continuar. LX sólido. ¿Ah? LX es sólido. LX es sólido, no te entendí. La composición LX es sólido. A ver, háblame despacio. Normalmente es un cociente. ¿Cuál es tu cociente? ¿Qué tienes en el numerador? El LX. En el numerador tienes LX. Sí. Ingeniero, ¿no sería X1 menos XL, asumiendo que ese punto de los líquidos es XL? Y por eso, pues, prefiero que no hables de restas, sino hable de segmentos. Ya el segmento, claro, lo vas a calcular en base a la composición, pero ahorita lo que quiero que entiendan es el concepto analítico. Es cierto, ¿no? O sea, ¿cómo es X1? Se lee sobre el eje X, ¿no? Pero la composición de L también la leemos, pero el segmento LX va a valer X menos L, ¿no es cierto? Pero obviamente eso porque lo que estamos hablando es de segmentos, ¿no? Ingeniero. ¿Me escucha, ingeniero? Sí, está hablando del grupo Lagartos, ¿no? Está hablando González de 6 bichitos. Entonces pasamos a 6 bichitos, Lagartos ha ganado un punto nomás, pudo ganar 2. En respuesta a su pregunta con análisis simplemente de segmentos, la regla de la palanca para hallar el porcentaje de sólidos sería el pequeño segmento LX entre el segmento LT. ¿Ese representa el sólido, el líquido? El sólido, ingeniero. ¿Y el líquido por consecuencia? Sería el segmento TX sobre el segmento LT. O simplemente uno menos lo que obtuvimos. Ok. Ya tienen un punto, a ver si siguen concursando. Acá, lo que pasa es que la enseñanza de los diagramas de fases no se hace solo, ¿no? Lo estamos haciendo acá, por eso les digo, estamos haciendo una larga clase de un tema pequeñito que es la regla de fases. Pero ¿qué es tan trascendente
Y para mí, con mi experiencia como profesional y profesor, me indica que los estudiantes de metalurgia y de materiales tienen que tener clarísimo lo que es la regla de fases para que puedan interpretar cualquier diagrama. Entonces mañana les van a presentar